Hola, susurradores del astral. ¿Qué tal lleváis la semana? El tema que he elegido para hoy de Biblioteca de Pléyades es el Priorato de Sion, la nueva generación, por Tracy R. Twyman, 19 de octubre 2004. Sitio web Dragon Key Press. Recuperado a través de Biblioteca Alexandria Wayback Machine. Gracias por escuchar a Susurros desde el Astral. Empezamos con el programa de hoy. Desde la publicación de Holy Blood, Holy Grail y The Messianic Legacy, durante mucho tiempo se ha asumido que Pierre Plantard fue el último gran maestre conocido del Priorato de Sion. Hasta hace poco no se había establecido quién fuera el sustituto de Plantard. Pero hace apenas unos meses recibí una noticia impactante de un hombre llamado Paul Smith, que dirige un sitio web, www.priority-of-sion.com, dedicado a exponer lo que él cree que es la verdad detrás del engaño sobre el Priorato de Sion. Independientemente de la perspectiva del autor sobre el tema, su sitio web es absolutamente maravilloso y contiene toneladas de información que no está disponible en ningún otro lugar, incluidas traducciones de documentos del Priorato de Sion que nunca antes estuvieron disponibles en inglés. Por ejemplo, Smith ha traducido casi todos los artículos de la revista Vaincre de Pierre Plantard, publicada en la década de 1940 por el Priorato bajo su seudónimo Alfagalates. Sorprendentemente, Smith informa que en 1989 comenzó a publicarse una serie de revistas Vaincre. Los nuevos números incluían al hijo de Pierre Plantard, Thomas Plantard, como editor jefe, y uno de ellos incluía una entrevista con Pierre Plantard. Se elaboró una lista completamente nueva de grandes maestros, en la que muchos de los nombres habían sido cambiados. Y la lista ahora solo se remontaba a 1681. Curiosamente, este es el año en el que, según un documento del Priorato de la década de 1960, supuestamente escrito por Jean Cocteau, se creó el laicado externo del Priorato de Sion, llamado los Niños de San Vicente. El Priorato de Sion afirmó ahora que rechazaba por completo cualquier descendencia directa de los caballeros templarios, y sus grandes maestres no figuraban en la lista. Sin embargo, había una lista completa de los grandes maestros desde la muerte de Jean Cocteau en adelante,
algo que hasta entonces seguía siendo una pregunta sin respuesta. Ahora se afirmó que Courtois lo siguió François Valfaron hasta 1969. Y luego un tipo llamado John Drick asumió el cargo. En 1981 el cargo fue asumido por Pierre Plantard, quien, como sabemos, dimitió en 1984. Vaincre afirmó ahora que a Plantard le sucedió Philippe de Cherisy, que fue rápidamente sustituido por alguien llamado Patrice Polat en 1985. Esta persona murió en 1989 y luego, en el convento de Avignon, el 9 de marzo de 1989, Pierre Plantard fue restituido como gran maestre. El tiempo suficiente para pasar el título a su hijo 4 meses más tarde, a las 10 horas del tiempo solar, como su descrito en Vaincre. Muchos aspectos de las nuevas afirmaciones del priorato en esta revista parecen ser intentos de ofuscación. Quieren que el priorato de Sion vuelva a estar en el primer plano de la mente de todos, pero quieren sembrar cierta confusión y aumentar la intriga. Esta serie de Vaincre parece haberse transformado más tarde en Le Cercle, que todavía estaba subtitulada Vaincre y todavía editada por Thomas Plantard. Su logotipo representa el canto de un gallo, un motivo favorito de Courtois y cuyo simbolismo solar ya hemos comentado. Tanto Vaincre como Le Cercle son muy extraños en su redacción, como lo son todos los documentos del priorato, y parecen contener muchas palabras clave reconocibles solo para los iniciados, muchas de las cuales están escritas en mayúsculas para dar más énfasis. Y en uno de estos números, una carta reimpresa de Pierre Plantard pretendía revelar el principado del secreto del priorato de Sion. Plantard escribe lo siguiente: nuestro tesoro, el del priorato de Sion, es el secreto de la roca negra, Roc Noir, venerado desde la remota antigüedad por quienes creían en su inmenso poder. Fue confundido con el diablo e incluso venerado desde la remota antigüedad por quienes creían en su inmenso poder. Fue confundido con el diablo e incluso Lavoisier Rochefort escribió en un poema destinado a los iniciados: el ángel de la raza bastarda, en un tono a la vez seco y enloquecido, mantiene constante guardia sobre estos inmensos ingresos. Y solo los iniciados podían entender que el tesoro no era oro, sino la considerable energía que el maestro del genio, el que conoce el secreto, tiene a su disposición.
Luego, en otro artículo titulado El caso Dubosc, se afirmaba que a través del Roc Noir se había excavado un pozo minero cuyo verdadero objetivo era restablecer una vía comunicante entre los antiguos pasajes subterráneos del antiguo santuario celta, conocido como Temple Rond, Templo Redondo. Según el propio Pierre Plantard, el verdadero secreto del priorato reside en un templo subterráneo bajo Rennes-le-Château, que está asociado con el diablo, el ángel de la raza bastarda y maestro del genio. Otro artículo más, esta vez en Le Cercle, parece vincular este templo con un sistema numérico basado en 13, quizás calendario lunar, discutido en los artículos de la venganza de Dagoberto, el corte del Orme, y afirma que las reuniones del priorato de Sion en realidad todavía tienen lugar aquí, específicamente reuniones de su orden interna. El arco de los 13 Rosacruces. En el arco, su simbolismo, el autor Jacques d'Arthuis escribe: para el priorato de Sion, el arco colocado sobre la superficie de las aguas parecía el signo de paz y sabiduría en medio del tormento. Este era el signo de la alianza, el guardián de la esencia misma de la gran tradición. Su forma era la verdadera representación de la letra hebrea Chet, el motor de la vida. El número era 8, era la última línea de defensa, mientras que la suma de sus 3 lados era 22, y su centro era el cambio que guía el arco hacia la estrella. El arco fue el origen de la fundación del priorato de Sion. En nuestros días representa su pináculo. Está compuesto por 13 miembros. La rosa más cruz se reúne en el templo redondo del Roc Noir, que según la leyenda antiguamente era un templo de Mitra. Tiene forma de semicírculo, teniendo 13 asientos de piedra. Cada asiento tiene grabado una letra, a saber, AB, urbe condita. En el suelo hay un sol de oro que lleva estas letras: MM, CD, XXX. Y el 4 representaría un palo vertical y una V. O 2034, que es lo que sumaría desde la MM hasta el 4. En números romanos. Parece reciente, sin duda, grabado por un Haut-Paul a finales del siglo XVII. La antigua entrada está obstruida a cierta distancia, pero una perforación ha abierto una entrada hacia el sur. En nuestra época, el Arch se extiende por una gran parte del mundo. De su cumbre saldrán los jefes de Estado en busca de la paz. Hay muchos aspectos muy interesantes de este pasaje. Ya se ha mencionado el énfasis en el número 13, y vale la pena señalar que los números escritos en el sol dorado en el piso del templo, 2434, suman todos 13. Las palabras ave, urbe condita suelen traducirse como
desde la fundación de la ciudad y hacen referencia a la fecha de la fundación de Roma, que se utilizó en el sistema de datación de los calendarios romanos y juliano de la misma manera antes de Cristo. Se utiliza en nuestro propio sistema de citas. No parece haber teorías prevalecientes sobre el origen de la frase Roma no fue construida en un día, pero me parece que debe derivar de la noción que hubo una única fecha de fundación de Roma y que la ciudad fue construida en un solo día por la figura mitológica de Rómulo. Recordarás que a Caín y sus equivalentes mitológicos a menudo se les atribuye el mérito de varios pueblos de todo el mundo para construir ciudades y monumentos en un solo día mediante poderes mágicos. Y como Caín mató a Abel, Rómulo mató a su hermano Remo inmediatamente antes de fundar Roma. Cuando eran niños, su tío los arrojó al río y quería deshacerse de ellos. Fueron rescatados y criados por una loba en una cueva en la ladera de una de las 7 colinas de Roma. Cuando crecieron, los hermanos decidieron fundar una ciudad en esa colina, pero no podían ponerse de acuerdo sobre en qué colina recordaban haber sido criados. Esta fue la causa del conflicto que desembocó en el fratricidio. Así, la ciudad fue fundada en la colina elegida por Rómulo, el Palatino, que uno no puede dejar de notar, suena mucho a Palestina. Entonces, la frase Av urbe condita se refiere a un sistema de datación basado en el mito de un rey fratricida que fundó una ciudad sobre una colina dentro de la cual creció. Esta ciudad luego pasó a convertirse en el centro de un imperio religioso global, el catolicismo. Pero es necesario examinar más cerca la traducción literal de la frase condita. Proviene de condo, que tenía definiciones como almacenar, preservar, guardar en la tienda, esconder, secreto, hundir y enterrar, inter. Así, av urbe condita también podría traducirse de la ciudad escondida o de la ciudad subterránea o incluso el hundimiento de la ciudad. En conjunto, estas pistas indican que el priorato de Sion puede creer que el templo subterráneo debajo del Roc Negro o Roc Noir es el punto de fundación de una ciudad subterránea, que alguna vez fue el punto de fundación de un poderoso imperio muy parecido al de Roma, el de la Atlántida. Durante la Edad de Oro y quizás el hundimiento de la ciudad durante el cataclismo proporcionó la base para un nuevo sistema de calendario, muy parecido a lo que hizo Av urbe condita para los romanos. También es interesante el hecho de que el arco al que se refiere este pasaje de Weinker parece ser algo más que los grados superiores del priorato de Sion. También es una estructura física con forma de letras hebreas, ched, que forma un arco. Este arco parece compararse además con el arca de Noé, por la línea que lo describe como colocado sobre la superficie de las aguas, lo que parecía un signo de paz y sabiduría en medio del tormento.
Este pasaje no solo insinúa el arca de Noé, sino que también se refiere al arco del arco iris que Dios colocó en el cielo tan pronto como las aguas disminuyeron, como promesa de paz para el hombre. Solo para iniciados. Pero quizás las líneas más evocadoras de este nuevo artículo de Vaincre sean las dos últimas. En nuestra época, el Arch se extiende por una gran parte del mundo. De su cumbre saldrán los jefes de Estado en busca de paz. Para mí, esto indica que el Priorato de Sion considera la Tierra Santa de René-le-Château como el punto de la fundación de un imperio que no solo existió en el pasado, sino que también existirá nuevamente en el futuro. El uso de Av Urbe Condita por parte del Priorato, refiriéndose a la fundación de Roma, me dice que están, como lo han manifestado en sus propios documentos, planeando una resurrección del Sacro Imperio Romano a través de los Estados Unidos de Europa. Pero supongo que para que esto ocurra, los tesoros de René-le-Château tendrían que ser revelados al mundo. Sin duda, esto tendría un impacto impactante en la psique colectiva de la humanidad, ya que les haría reevaluar no solo su comprensión de la historia, sino también sus principios políticos, religiosos y filosóficos. Sería especialmente impactante si se demostrara que los descendientes directos de los reyes, dioses de la Edad de Oro, están vivos hoy en día. Muchos de ellos en posiciones de poder, utilizando sus posiciones para provocar una resurrección de la Edad de Oro y del imperio que gobernó sobre esa época. Sería difícil argumentar que los hijos de Dios deberían someterse a elecciones democráticas en lugar de gobernar por derecho divino. Estos, entonces, parecen ser los objetivos actuales del Priorato de Sion. Y aunque muchos han asumido que el Priorato pasó a la clandestinidad, nuevamente, después de la renuncia de Plantin, como lo han hecho en el pasado, y como supuestamente lo hace la Hermandad Rosa Cruz cada 100 años. Pero en realidad no parece que hayan pasado a la clandestinidad. Desde la publicación de El legado mesiánico han tenido varios grandes maestros sucesivos y han publicado materiales que exponen su objetivo de un imperio merovingio renovado. En ese periodo intermedio ha habido una explosión de materiales relacionados con el priorato, incluidos La venganza de Dagoberto, la película Apocalipsis y cientos de libros. Ahora que el Código da Vinci está arrasando en el mundo occidental, el mito de Priorato de Sion es posiblemente la idea más destacada y de más rápido crecimiento en el mercado intelectual en este momento. Esto no muestra signos de desaceleración en el corto plazo, por lo que creo que es seguro asumir que el Priorato de Sion ha regresado. Nunca se fue realmente y no irá a ninguna parte ahora. La agenda del Priorato dominará el mundo en los próximos años y puede que no haya nada en la tierra poderoso que pueda detenerles. Bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias.
Recordarte que esto son palabras de Tracy R. Twyman en 2004. Gracias y hasta el siguiente programa. Adiós.